Buenas tardes, Dios les bendiga, bienvenidos a Momentos de Victoria con su servidora, la pastora Olga María González. Estamos a miércoles, a mitad de la semana, dándole gracias a Dios por su bendición, por su fidelidad, por su constancia, por su paciencia que tiene con nosotros. Él es bueno y para siempre es su misericordia. Vamos a darle gracias, Padre, gracias porque eres un Dios de amor. Un Dios fiel, un Dios poderoso, un Dios que todo lo haces, Padre. Gracias, Dios Padre Celestial. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Te pedimos que tú nos hables en esta tarde, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios ahí en Romanos 2, por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que tú seas, que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Qué tremenda palabra, qué tremenda declaración hace Pablo en esta carta a los romanos. Dice, este es uno de los pasajes que abren diversos temas y se puede estudiar desde la perspectiva de cualquiera de ellos. Es un excelente estudio sobre juzgar, criticar a los demás, el juicio de Dios, la justicia propia, el moralista y el legalista. También trata del juicio contra los paganos y responde preguntas que con frecuencia se hacen. Y dice, por lo cual eres inexcusable. Oh hombre, quien quieras que sea, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Estábamos hablando el lunes del moralista, del que se siente muy moral, muy perfecto, y nada que está en todo el pecado. Ante los ojos de la Escritura, un moralista es una persona que vive una vida moral y limpia, pero juzga a los demás, porque no viven como él piensa que deben de vivir. Entonces, no viven la gente como tú crees que debe vivir, como yo creo que debe vivir. Entonces, lo juzgamos. Es moral, es recto, es justo, es bueno, es decente, es honorable. El moralista tiene muchos valores, normas y principios firmes. Es disciplinado, controla bien su vida, vive como todos piensan que debe vivir, distingue lo recto de lo malo y vive de acuerdo con ello. Sabe cómo debe de ser su comportamiento y así vive. Ante los ojos de la sociedad, es exactamente como una persona debería de ser. Es un buen vecino, excelente trabajador, proveedor, un ciudadano ideal. Pero hay tres cosas que dice la palabra de Dios. El moralista juzga a los demás. Como él se siente tan bien, tan honesto, tan perfecto, él juzga. Y la palabra juzgar, crino, quiere decir criticar, hallar faltas, condenar. Y esta es la terrible falta del moralista. Toda persona se convierte en moralista cuando se constituye a sí mismo en juez de los demás. En cualquier momento en que juzgamos a otra persona, estamos declarando que vivimos por una regla que la otra persona no respeta. Somos más morales que los demás. Somos mejores que otras personas. Somos superiores a otros. Somos más justos que nuestro prójimo. Somos más aceptables que otros ante Dios. Al juzgar a otros decimos, yo soy justo, él no. Yo tengo éxito, él fracasa. Por lo tanto, mírenme a mí, pero ignórenlo a él. Acérquense a mí, pero aléjense de él. Estímenme a mí, pero desprécienlo a él. Apruébenme a mí, pero condénenlo a él. Sean amigos míos, apártense de él.
Dicho en forma sencilla, juzgar a los demás exalta el yo y rebaja a los demás. Ensalza el yo y humilla a los demás ante los ojos de Dios. Esto es incorrecto. Es pecado. Es llenarse de justicia propia, de orgullo, de arrogancia. Ponen al yo como un moralista y se convierten en una persona dada a pasar sentencia y a criticar. No juzguéis para que no seáis juzgados, dice Mateo 7:1. Romanos 14:4 dice, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. En Romanos 14:13 dice, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión en caer a los hermanos. Santiago 4:12 dice, uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Qué dura declaración, qué duros versículos, porque nos involucra a todos. Somos tan fáciles de juzgar a los demás. Somos tan fáciles de decir, está mal, yo estoy bien. Él no vive como yo vivo. Él no hace las cosas como yo las hago. En segundo lugar, el moralista no tiene excusa y se condena a sí mismo porque hace las mismas cosas. Él falla al igual que el hombre por el cual está criticando. La Escritura lo dice muy bien. Tú que juzgas, haces lo mismo. Lo acabamos de leer en Romanos 2:1. En 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Y dice en Mateo 5:21 y 22. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable del juicio. Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y eso lo dijo la boca de Jesús. El corazón de Jesús está en contra de que nosotros seamos juiciosos. Y dice en Mateo 5:27 y 28, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Ante los ojos de Dios, mis amados, el pecado es una cuestión del corazón y de la mente, y no solamente un acto. El pensamiento y el deseo hacen a una persona tan culpable como si hubiera cometido el acto mismo. Dios sabe que muchos llevarían a cabo sus pensamientos si solo tuvieran el valor o la oportunidad. Dios conoce nuestro corazón. Dios conoce nuestra mente y nuestros pensamientos. El pecado, sea de pensamiento en la mente o acto público, está destituido de la gloria de Dios. Pero por lo tanto, el moralista, la persona que juzga, es tan culpable como la persona a la que está juzgando. Es por eso que no debemos de juzgar, criticar, ni hallar culpable a los demás. Mateo 7:3 dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? En Romanos 2:21 y 22 dice, tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Fíjense qué preguntas tan duras nos enfrenta la palabra a dejar de ser moralistas que juzgan. Dice Gálatas 2:14, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos,
Si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Eso lo dice Pablo a Pedro. En Tito 1:16 dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Qué tremendo está este pasaje. Este punto no significa que los sistemas judiciales del Estado son ilícitos, ni que haya que dejar de ejercer la disciplina en familias, organizaciones o iglesias. Las Escrituras enseñan que los hombres deben ejercer tanto la justicia como la disciplina. Lo que la Escritura quiere decir es esto: no tenemos que andar por ahí criticando y hallando culpables y descalificando a otros cuando uno de nosotros falla. En cambio, debemos interesarnos y tratar de redimir y salvar a los que han fracasado. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no seas que tú mismo seas tentado sobrellevar unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo, dice Gálatas 6 del 1 al 2. En Romanos 15:1 dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. En 1 Corintios 9:22 dice, me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles, y a todos me he hecho de todo para que de todos modos salven a algunos. Y en 1 Tesalonicenses 5:14 dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Y en Santiago 2:15 y 16 dice, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, algunos de vosotros le dice, ir en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué aprovecha? Y en Santiago 3:10 dice, de una misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe de ser así. Qué claro nos habla la palabra de Dios, de que pecamos por estar juzgando y lo hacemos con tanta facilidad. Hasta nos deleitamos, decimos, ay, él está muy mal, él no vive como debe de vivir, él no es cristiano. ¿Quiénes somos nosotros para catalogar a los que son y a los que no son? El único que nos puede juzgar es Dios, pero nunca nos condena. Eso es lo más precioso, mis amados. Vamos guardando nuestra boca para no caer en eso. Vamos dejando el juicio, dejar de juzgar a los demás y hacer nosotros disciplinados. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, este primer versículo del capítulo 2 de Romanos, Señor, es tan claro, tan fuerte, tan agresivo. Queremos obedecerlo, Señor. Queremos obedecerlo. Ayúdanos con tu espíritu a dejar de juzgar. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados. Qué bueno que estuvimos juntos. Que caiga en nosotros la palabra cada día. Los espero el viernes. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Cristo les ama y yo también.